de esta mañana. Himno 201. Bien, les invitamos en este mismo sentir a entonar las estrofas del himno 400. Perdón, vamos a dar entrada a nuestros oficiantes, vamos a entonar el himno número 28 y en la tercera estrofa les pido el favor de que se coloquen en pie para dar entrada a nuestros oficiantes.
Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, glorificado y ensalzado sea tu nombre por siempre. Hoy, Señor, venimos ante ti para pedirte en primer lugar el perdón de nuestros pecados, pero también, Señor, para suplicarte que tu Espíritu hoy nos acompañe y de acuerdo a lo que tú nos dices en tu santa palabra, Señor, podamos hoy cambiar nuestras vidas de ahora en adelante, para que un día también podamos reunirnos en el cielo todos. Acompáñanos en esta hora, te lo pedimos, y permite que tu Espíritu toque nuestros corazones. Lo suplicamos todo en los grandes y preciosos méritos de nuestro único y amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Para iniciar en esta mañana nuestro culto divino, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 296. Himno 296. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Por él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito, en todo momento y lugar. Por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. Bueno, hermanas, la lectura bíblica la encontramos en Juan 3, 14 al 16. Juan 3, 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, con estas palabras los invito a que nos coloquemos de rodillas. Vamos a tener una oración. Oremos. Bendito y buen Dios y Padre Celestial, nuevamente te queremos agradecer por que tú nos das la oportunidad de reunirnos acá en tu casa de oración
para poder alabar, honrar y glorificar tu santo nombre. Queremos pedirte, Señor, que en esta mañana tú nos acompañes por medio de tu Santo Espíritu, que bendigas a nuestro hermano Alquímedes que va a trazar tu palabra. Señor, que estas palabras que él diga sean de vida eterna para cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros podamos recibirlas en nuestro corazón y poderlas convertir en realidad en cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, la compañía de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, de los que nos encontramos aquí, de los que no vinieron por algún motivo, Señor, seas tú con cada uno de ellos. También te pedimos, Señor, por los diezmos, por las ofrendas, bendice a cada dador alegre y que esto se utilice conforme a tu voluntad y sea para tu obra y tu causa. Levántanos con tu bendición, porque te lo pedimos y te lo imploramos, no porque nosotros haya el mérito, Señor, pero si en tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. A ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Con estas palabras invitamos a los diáconos a que recojan los diezmos y las ofrendas. Con gratitud llegamos a tu altar, Señor, gozosos te adoramos, cantamos con fervor, queremos devolverte el diezmo sin tardar. Por eso hoy fielmente lo vamos a entregar. Con gozo nuestra ofrenda te damos, oh Señor. Acepta la cual prenda de todo nuestro amor. Es el momento de que nuestros niños pasen acá al frente. Invitamos a la hermana que tiene nuestro momento infantil. Buenos días, niños. ¿Cómo les fue en estos días? ¿Comieron harto pescado? Sí, bueno, gracias a Dios, ¿cierto? Buenos días, hermanos. Buenos días. Para hoy tenemos la historia de Elena. Algunos de los niños de pronto conocen a esta señora. ¿Sí la conocen? Sí, los papitos les han enseñado, ¿cierto? Y los papás de pronto también, pues ya todos sabemos quién es Elena G. de White, ¿cierto? Que fue que Dios nos dejó como profeta.
pero pues hoy no vamos a hablar tanto de la profecía de ella, sino de la familia de Elena de White. Niños, hoy tenemos la historia sobre la familia de ella, ¿cierto? El versículo para hoy es, antes de formarte en el seno te conocí, y antes que nacieras te aparté y te designé como profeta a las naciones. Es decir, que ella fue designada como profeta para que ella nos enseñase, ¿cierto? Pero hoy pues vamos a aprender sobre la familia de ella. En sábados anteriores aprendieron sobre cómo comunicarse con Dios. ¿Ustedes saben cómo se comunican con Dios? Por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, y también por medio de los profetas. Eso, si hay algunos niños que saben. Una de esas maneras es por medio de los profetas. Con seguridad ustedes escucharon esa mujer de Elena de White, ¿cierto? Entonces ya dijeron que sí. Entonces vamos a estudiar un poquito sobre la historia. Hace mucho, casi 200 años atrás, el 26 de noviembre de 1827, nació una niña llamada Elena, ¿cierto? Pero pues ella no era sola, ella tenía una gemelita que se llamaba Elizabeth, es decir, eran dos gemelitos. ¿Quién sabe qué son los gemelitos? ¿Qué son los gemelos? Estaban con Dios. Los dos gemelitos son dos niños que nacen igualitos. Inclusive por acá tenemos una mamita que va a nacer gemelitos. Y tenemos la seguridad que también son escogidos para Dios, ¿cierto? Bueno, sí. Bueno, Elena nació en una pequeña villa de Gorban, en Estados Unidos, en Maine. Lo curioso es que ella no nació sola, como les decía, ¿cierto? Tenía una hermanita llamada Elizabeth, que ahorita la vamos a aprender. Elena recibió apellido de madre Gould y Armon del padre, y su nombre era de soltera, Elena Gould Armon, es decir, los apellidos del padre y de la madre, ¿cierto? Cuando nacieron las gemelas, ya había la familia 6, es decir, tenía 6 hermanitos, ¿cierto? Entre ellas contamos con niñas y niños. Y cuando nacieron las gemelas, todos sus hermanitos se pusieron muy contentos porque entonces ya cuánta familia era. Tenía una familia de 8 más 2 gemelitas. ¿Cuántos seríamos? 8. No, allá habían 6 hermanitos y los papás eran 8 más 2. Una familia de 10, ¿cierto? Una familia ya completa. Primero teníamos a Caroline, que era de 15 años, una niña. Ariet, de 13 años. John, de 12 años. Mary, de 7 años. Iba de mayor a menor, ¿cierto? De más pequeños. De 7 años. Sara, por aquí hay una Sarita. Sarita tenía 5 añitos. Y Robert, de 2 años. Es decir, tenía 2 añitos el último cuando nacieron las otras 2, para completar la familia de 10. Los hermanitos de Elena y Elizabeth que se pusieron muy felices porque completaron su familia, ¿cierto? Bueno, pero esto es muy importante porque todas las mañanas antes de tomar el desayuno, el señor Armon, es decir, el padre de todos, se reunía la familia para hacer el culto.
todos los días en la mañana y en la tarde también. Entonces, antes de ir a dormir también hacían el culto, oraban a Dios, se encomendaban a Él, sí, todos. Primeramente, póngale cuidado, primero oraba el papá. Niños, ¿se están poniendo cuidadito? Primero el papá hacía una oración, luego seguía la mamá y luego seguían todos los niños de uno y otro hasta que terminaban. Entonces, ¿cuántas oraciones habían? 10 oraciones para Dios, ¿cierto? ¿Será que Dios nos escucha eso? Claro, imagínense si estamos todos unidos para orar a Dios en la mañana y en todo momento, antes de acostarnos. Entonces, los domingos la familia iba a la iglesia de metodista, es decir, todavía no se llamaba la iglesia adventista, sino metodista. Con el tiempo la fuimos descubriendo. Elena creció amando a Jesús. Niños, escuchen. Elena y toda su familia crecieron amando a Jesús, ¿cierto? Comunicándose con Él por medio de la oración. Tenía un gran cariño por los animalitos y todavía los sabía, pero Dios tenía un trabajo muy importante para ella. ¿Cuál sería ese trabajo para ella? Predicar la palabra de Dios, porque Él la escogió desde el vientre de su madre a ella. Le dio una inteligencia muy grande para que ella sirviera a Dios. Asimismo, nosotros todos debemos ser importantes para servir a Dios, ¿cierto? Estar listos para cuando Él nos llame y poder servir a Dios y a los otros que hay a nuestro alrededor. Bueno, desde otro sábado les van a seguir informando más sobre todo lo que ella realizó, porque ella escribió muchísimos libros. Entre ellos encontramos El conflicto de los siglos, El camino a Cristo y muchos libros más que ella dio, que Dios le reveló para que ella escribiera y nos revelara más el Apocalipsis, lo pudiéramos para estos tiempos de nosotros, lo pudiéramos entender mucho más, ¿ya? Vamos a orar para que Dios nos ilumine. Cerremos nuestros ojitos y oramos. Querido Papito Dios, aquí está un grupo de tus niños, Señor, que tú escogiste para que también, como a Elena de Fuay, a su familia, podamos cada día reunirnos, Señor, en la tarde, en la mañana, Señor, y podamos servirte y servir a los demás. Papito Dios, toma a cada niño de estos para tu servicio, Señor, y a cada padre, Señor, para que ellos puedan guiar a sus hijos en tu camino. Bendiciones que te pedimos en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Párate para que pase el cable. Bueno, niños, pueden pasar a los asientos y estar muy juiciosos con los papitos, ¿ok? Bueno. Buenos días, estimados hermanos y amigos en el Señor. Qué alegría volvernos a encontrar un sábado más en la iglesia del Señor y por supuesto alegre de estar en medio de todos ustedes. Había faltado unos sábados, estuve enfermito unos días, otros días fue mi esposa, pero bueno, corremos el riesgo de quedar vivos y aquí estoy. Entonces, con la ayuda de Dios y con el amor tan grande de Él, me ha permitido de nuevo estar acá y es una alegría muy grande. Quiero hoy tratar un tema que ya lo vimos en alguna ocasión en un culto joven, pero quiero hoy encajarlo con lo que ha pasado o con lo que se está estudiando en la iglesia. Esta mañana nuestra hermana Viviana nos hablaba del amor de Dios, del grande amor que Dios tiene para con nosotros. Y la lección de escuela sabática durante este trimestre nos va a hablar del triple mensaje angélico, el mensaje de los tres ángeles. Y entonces yo quiero hablar parte de lo que es el primer mensaje de ese primer ángel, que es el Evangelio eterno.
parte de lo que es el Evangelio eterno es llevarle al mundo cuán grande, o mostrarle al mundo cuán grande es el amor de Dios, que era lo que nos decía Viviana esta mañana. Nosotros como adventistas debemos mostrarle a los demás cuán inconmensurable es el amor que Dios tiene para con nosotros. Y la historia que hoy traigo, o que hoy la Biblia nos trae, nos habla precisamente de hasta dónde llega el grande amor de Dios por nosotros. Y es una historia para pecadores, así que si alguien no es pecador, pues no tiene que estar acá, porque este mensaje es solo para quienes somos pecadores, ¿ok? Y es la historia de uno de los reyes de Israel, una historia que es bastante truculenta, pero que en medio de esa historia uno mira hasta dónde llega el precioso amor del Señor. Y quiero invitarlos a que ustedes tomen su Biblia y vayamos todos al libro de segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 33. Bueno, entonces, esta historia es en la época de los reyes de Israel, ¿no? Año 690 y algo antes de Cristo. Estaba la época de los reyes. Y un rey en particular del que habla la Biblia, que está en Crónicas 33. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Entonces, la historia de hoy nos va a hablar de un rey llamado Manasés. El rey Manasés fue hijo del rey anterior, que era Ezequías. Ezequías fue un rey que hizo las cosas delante de Dios bien. Cometió un error ya al final de su vida, y fue que cuando vinieron a visitarlo de Babilonia, se puso a mostrar todos los tesoros, se puso a chicanear, dicen por acá. Y el haber sido creído con los tesoros de Israel le trajo consecuencias, porque después, claro, quienes vinieron de Babilonia vieron esos tesoros, se fueron con su cabeza llena de que aquí hay oro, aquí hay tesoros. Entonces después se van a dar cuenta que esos tesoros van a llegar finalmente a Babilonia, por él haber cometido ese error de, en vez de mostrar la grandeza de Dios, lo que hizo fue mostrar los tesoros del templo, y eso está mal. Lo primero que nosotros debemos mostrar es el grande amor y la grandeza que tiene Dios para con nosotros, y tal vez se le olvidó a Ezequías hacer eso. Pero por lo demás, él fue un rey que hizo más o menos las cosas bien delante de Dios. Pero Manasés, su hijo, no. Miren lo que dice el segundo versículo. Dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Entonces Ezequías hizo las cosas más o menos delante bien de Dios, pero su hijo sí hizo lo contrario a él. Resulta que todas las estatuas, todos los falsos dioses que habían en Israel y que había quitado Ezequías, los volvió a traer Manasés y puso en todos los lugares altos, e incluso ahorita vamos a ver que incluso hasta en el mismo templo del Señor él trajo imágenes de ciertos dioses ajenos y empezó a adorarlos. Entonces hizo lo malo delante del Señor. Terrible que la historia de uno empiece así, ¿cierto? Y Arquimedes Bello nació en tal época e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Terrible. Pero miren que finalmente esa es la historia de todo ser humano, porque en definitiva todos somos pecadores. Entonces vemos terrible que empiece la historia de Manasés así, pero si contaran nuestra historia, ¿qué se diría? Tal vez lo mismo. Y nació tal persona e hizo lo malo delante de Dios, porque nosotros por naturaleza hacemos lo malo. A nosotros nadie nos da un curso para hacer el mal, ¿cierto? Nadie nos tiene que llevar a ninguna universidad para aprender a hacer lo malo. Nacemos siendo malos. Y eso fue lo que pasó entonces con Manasés. Hizo lo malo delante de Dios. Tercer versículo. Pero dice: porque él reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, en la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Así que no solamente hizo altares en todos lados, sino que también a la casa de Jehová, al mismo templo, trajo altares de los dioses falsos como Baal y Astarot y Acera y todos los dioses que en esa época se adoraban, ¿no? Que por supuesto hoy también se hace de una forma tenue, de una forma soterrada, ¿no?
Número 5, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Siguió edificando en la casa de Jehová altares. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, daba adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Entonces él era de esas personas que todos los días mira el horóscopo a ver cómo le va a ir esta semana, ¿cierto? Este mes, el año. Creía en adivinaciones, en agüeros, en todo lo que Dios no quiere que nosotros creamos. Él se ensañó en hacer esas cosas. Y por supuesto Dios miró eso, y entonces Dios es un Dios que es activo. Para muchas personas Dios fue un ser que hizo el mundo, hizo la creación y la dejó que andara solita. Pero la Biblia nos muestra a un Dios distinto, a un Dios que actúa en nuestras vidas, que actúa en nuestra historia. Y aquí Dios va a entrar en escena, porque Dios ve lo que está haciendo Manasés y cómo el pueblo lo está siguiendo ante esos dioses ajenos. Y entonces dice, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Dice, y nunca más quitaré el pie de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. El 9 dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Resulta que ese actuar del rey hizo que el pueblo también entrara en ese camino, ¿no? Porque, bueno, la mayoría de pueblos viven por modas, y la moda en ese entonces era la de Manasés, era seguir dioses ajenos y hacer lo incorrecto, y entonces todo el pueblo empieza a seguir la moda, y entonces el pueblo también fue desviado a hacer lo incorrecto delante de Dios. Bien, así empieza la historia de Manasés. Pero Dios no se queda quieto, así que Dios envía a sus profetas, ¿cierto? Él va a enviar los profetas para que le indiquen qué está pasando a Manasés y qué puede suceder. Pero esta parte quiero leerla no en el libro de Crónicas, sino en el libro de Reyes. Vamos a ir al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, está antecitos. Y vamos al capítulo 21. Capítulo 21 del segundo libro de Reyes. Vamos a leer del versículo 10 al 15. Entonces dice: habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo. O sea que Dios ve lo que está pasando con Manasés y el pueblo y envía a sus profetas a hablar con Manasés. Y entonces los profetas, dice acá, que van donde Manasés, y el profeta le dice lo siguiente: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que yo lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y que se vuelve boca abajo. 14, dice, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para él presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto ha hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Dios no se quedó quieto, él ve lo que sucede y manda a sus profetas. Y el profeta viene y le dice a Manasés: como usted está haciendo lo malo y como el pueblo está haciendo lo incorrecto, entonces ahora eso que tanto usted tiene de moda y eso que usted acaricia, eso mismo va a ser su condenación. Porque precisamente cuando uno mira la historia de Manasés, lo que mira es que Manasés empezó a hacerse guiños con todas las creencias de los asirios. Entonces todos los dioses asirios los trajo, se casó con una mujer asiria, trajo ídolos de allá y empezó a ser como, ¿cómo se llama eso? Amigo de Asiria, alianzas con Asiria. Y se van a dar cuenta que ellos mismos son los que van a hacer después el azote para él.
porque normalmente eso pasa en la vida, cuando uno empieza a acariciar el pecado, ¿cierto? Y empieza a irse por cierto camino, ese mismo pecado es el que a uno finalmente lo hunde hasta el fondo y puede hacer de la vida de uno una desgracia. Y eso pasó con Manasés. Aquí el profeta le está anunciando que eso que él tanto acariciaba y que tanto quería, y esa moda que trajo y todos los ídolos que él trajo y cómo hizo ir al pueblo, de donde lo ha traído, esos mismos iban a ser sus enemigos y lo iban a acabar. Y fíjense que lo que dice el profeta es terrible, porque iba a ser limpiado Jerusalén y Israel de pe a pa, es decir, dice que es como coger un plato, fregarlo y ponerlo al contrario, o sea, iba a ser revolcado totalmente. Y eso es lo que Dios manda por su profeta Manasés. Bueno, fíjense que eso no está lejos de la realidad. A veces uno no necesita ni ser adivino, ni tener ningún poder especial para uno a veces indicar lo que puede o no pasar con una persona. Yo no sé si a ustedes les pasaba que uno a veces cuando estaba en el colegio quería irse a cierta reunión y la mamá le decía no vaya porque va a tener problemas. No es que la mamá fuera adivina, es que uno sabe que si el muchacho va a cierto punto en donde el mal está, pues todo puede suceder, ¿cierto? Y acá lo que está pasando es que el profeta le está indicando a Manasés lo que va a suceder con el pueblo. Bien, entonces Dios envió a su profeta porque Dios es un Dios que actúa en la historia, Él no deja que las cosas pasen. Y entonces Manasés llega a un extremo terrible, porque en vez de hacerle caso a los profetas, ¿cierto? ¿Qué haría uno? Viene el profeta, me indica que estoy haciendo el mal, lo correcto es que yo diga, oiga, sí, estoy cometiendo un error, ya voy a parar con esto y cambiar mi rumbo. Manasés no lo hizo. Lo que nos menciona la Biblia es que llega a un extremo terrible, y entonces en este mismo capítulo, si ustedes leen el versículo 16, vamos hasta el 16, miren lo que hace Manasés. Dice, fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Resulta que Manasés se dedicó a matar a los profetas y a muchas personas que seguían al Dios verdadero, y llenó de sangre, como dice acá, Jerusalén. Entre esos profetas que él mató, según la tradición judía, porque no está en la Biblia, pero Pablo lo deja ver cuando habla de los hombres de fe, Manasés fue quien mandó a cerrar a Isaías, el profeta Isaías. Entonces, lo que dice la tradición judía es que Manasés manda a coger al profeta Isaías, que también fue enviado por Dios para que le dijera qué le iba a pasar. Lo meten en un tronco y lo acierran. La tradición dice que lo aserraron de pies a cabeza para que sufriera, y así murió Isaías. ¿Cómo sabe uno que esto es cierto? Porque Pablo lo menciona. Miren, si vamos a Hebreos, quiero que hagamos este ejercicio que me parece importante. Vamos a Hebreos 11. ¿Se acuerdan que Hebreos 11 nos habla de los hombres de fe? Cuando Pablo está hablando de los profetas, en el versículo 37 y 38, miren lo que nos dice Pablo, 37 y 38 de Hebreos 11. Dice que los profetas fueron apedreados. Luego la siguiente palabra dice aserrados. ¿A quién se refiere Pablo cuando dice aserrados? A Isaías cuando fue aserrado o mandado a aserrar por Manasés. Esa era la tradición que había, o era la historia que los judíos tenían en la época de Pablo. Ellos tenían en su cabeza que Manasés había mandado a aserrar a Isaías, y parece que eso es lo que sucedió. Entonces se fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas, etc. Ahí menciona que esos grandes hombres de fe tuvieron que enfrentar cosas como esas, pues tal vez una de las cosas peores que un hombre pudo enfrentar fue la muerte que tuvo Isaías, aserrado dentro de un tronco, mandado a matar por Isaías, por Manasés, ¿correcto? Ese era Manasés. Y uno acá puede cogerse la cabeza y decir, ¿qué tipo tan malo ese Manasés? Si era malo en gran manera, muy malo. Así menciona la Biblia lo que hacía Manasés. Entonces dice que llenó de sangre de extremo a extremo a Jerusalén.
Pero Manasés fue castigado, o sea, Manasés finalmente, digamos, no pagó todo lo que debía, pero Dios permite que él finalmente mire lo que el pecado puede hacer en las vidas nuestras. Y entonces Dios permite que Asiria y otros pueblos vayan contra él. Y todo lo que los profetas dijeron se cumplió. Cuando llegaron a Israel, estos ejércitos acabaron con un montón de gente y se llevan a Manasés cautivo. Vamos a avanzar ahí y vamos a ir a Segunda de Crónicas 33. Vamos de nuevo a Segundo de Crónicas, al capítulo 33, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Segundo de Crónicas 33, 9 y 10. Entonces dice: Manasés pues hizo lo malo, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer lo malo más que las naciones que Jehová había destruido. El 10 dice: habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Y miren lo que dice el 11: por lo cual Jehová trajo a ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Toda la moda que él trajo de Asiria y todos los convenios que hizo con Asiria no le sirvieron de nada, porque los mismos ejércitos asirios llegaron a Jerusalén. Dice: los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. La historia de Manasés es bien interesante, porque cuando uno mira los libros de historia y ve a Manasés, es curioso ver cómo lo llevaron. A él lo llevan a pie desde Jerusalén hasta Babilonia. Lo llevan atado con grillos, y el atado con grillos implicaba también a quienes los ataban con grillos, también les colocaban un anillo en la nariz, ahí una soga, y con esa era que jalaban el caballo. La persona, para no romperse la nariz, tenía que coger el lazo y de ahí tenerse y no soltarse, porque si no era terrible. Así fue llevado Manasés hasta Babilonia. Y en ese camino Manasés tuvo que haber pensado sobre su propio pecado, porque miren lo que sucede. Vamos con el versículo 12, dice: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció, ¿qué reconoció Manasés? Que Jehová era Dios. Bueno, acá es donde digo yo que esta parte del amor de Dios, y yo no la entiendo, y jamás la podré entender, tal vez. De pronto será lo que estudiaremos por siglos de siglos. ¿Cómo puede ser que un hombre que mató a miles de personas, que trajo ídolos a Jerusalén, ¿cierto?, que mató a los profetas, que fue capaz de coger a uno de los profetas mayores, Isaías, uno de los más grandes hombres que tuvo la tierra, mandarlo meter en un tronco aserrado de pies a cabeza, lo torturó hasta que murió, ¿cierto?, derramó sangre en cantidad, y es llevado cautivo, porque los asirios vienen en ese año y hicieron de todo en Jerusalén, y lo llevan, y durante ese camino él reconoce que Jehová es Dios y que él cometió un error, y en la mazmorra, estando en la mazmorra, ora al Señor, le pide que le perdone, y Dios lo perdona. Díganme, ¿hasta dónde de grande es el amor de Dios? Es algo inconmensurable, es algo que tú ni yo podemos describir, ¿cierto? Precisamente por eso decía que quería encajar lo que esta mañana Viviana nos decía: el amor de Dios es tan grande que no hay cosa que pueda estar en contra de él. Incluso un hombre como Manasés, que hizo tal mal delante de Dios, fue perdonado, y acá lo dice, el versículo 12 dice que Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. O sea, no solamente lo perdona, sino que también lo devuelve, o sea, permite que sea llevado de nuevo a Jerusalén y vuelve a ser rey en Jerusalén, vuelve a tener todas las comodidades y todos los lujos que él tenía, vuelve a ser rey en Israel, solo por una cosa, y es que reconoció que Jehová es Dios. Y ahora conoció cuán grande es el amor de Dios, porque a pesar del mal que él hizo, Dios lo restaura en Jerusalén. Bueno, ese es el amor tan grande del Señor. Y eso es lo que precisamente el primer mensaje angélico nos muestra,
Dice que Juan vio volar un ángel que venía del cielo con el evangelio eterno para llevarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en una ocasión anterior nosotros hablamos que ese primer mensaje angélico, que es el evangelio eterno, trae 3 cosas impresas ahí. Es mostrar, el evangelio que es mostrar que somos pecadores, muy pecadores, porque podemos ver nosotros a Manasés y decimos, qué tipo tan malo. Y la pregunta es, si tú y yo, cuando nos enfrentamos ante la ley de Dios, tú y yo, ¿somos mejores que Manasés? Porque de pronto decimos, no, yo no he matado a nadie, pero resulta que Jesús dijo, si tú algún día le dices a tu hermano tonto, bobo, ya has matado, porque has matado a tu hermano. Entonces tal vez no hemos cogido a alguien y lo hemos estrangulado, ¿cierto? Pero si le decimos, si ofendemos al hermano, al que conocemos, al que está al pie nuestro, si le decimos tonto, si lo ofendemos de alguna manera con nuestras palabras, estamos matando. Y Jesús dijo, pueda que tú no estés acostado con otra mujer que no sea tu esposa, ¿cierto? Pero si miras a una mujer para codiciarla en la calle, en cualquier sitio, ya fornicaste con ella. Ah, no, yo no estaba acostado con ninguna mujer, pero hice eso, forniqué con ella. O sea que si nos ponemos a auscultar nuestro corazón y miramos lo que hay dentro de nosotros y somos correctos en mirar la ley de Dios, nos daremos cuenta que Manasés y yo somos idénticos. Tú y Manasés son iguales, somos pecadores. ¿Se dan cuenta? Pueda que no hayamos derramado la sangre que dice acá de Manasés, pero cuántas cosas en lo secreto hemos hecho que, ¿cómo es que afectan nuestra vida y la de los demás? Somos pecadores, somos Manasés en esta historia, pero tenemos una oportunidad. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan grande que no podemos olvidarnos que ese amor sobrepasa todo entendimiento. Cualquier inteligencia humana queda corta respecto a ese amor. El amor de Dios es tan grande que perdona cualquier cosa. Entonces mira el asunto como es. Si tú viniste hoy a la iglesia cargado con todos tus pesares y tus cosas, hoy solo voy a hablar de una carga que es la más terrible, el pecado. Si tú llegaste hoy a la iglesia cargado con tu pecado, porque esta semana cometiste errores, porque parte del año has cometido errores, porque en tu vida has cometido muchos errores, yo te quiero decir, tranquilo, estás en el lugar indicado y estás donde debes estar, porque hoy Dios te está diciendo, mira, tu vida puede ser como la de Manasés, puede ser más terrible que la de Manasés, pero tienes una oportunidad y esa oportunidad es Cristo. Amén. El amor de Dios es tan grande que Cristo murió por Manasés, pero también murió por ti y por mí, que somos iguales de pecadores a Manasés. Así que es como si nosotros hubiéramos estado en una mazmorra, nos hubiéramos dado cuenta de que Dios es Dios y que Dios es grande y que es amoroso, y hoy vinimos a la iglesia por la razón que sea, pero Dios te trajo a la iglesia y hoy tienes que reconocer que Jehová es Dios y que su amor es tan grande que cualquier pecado que hayas cometido no vale en contra de ese amor. Si tú hoy te arrodillas y le dices al Señor, Señor, he pecado, ayúdame a empezar de nuevo contigo, te va a pasar lo mismo que a Manasés. Vas a ser restituido en tu vida, las cosas van a ser distintas y tu camino va a ser diferente. Porque miren lo que pasó con Manasés. Entonces dice el versículo 13, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Miren lo que hizo en el 14, ya vemos que Manasés cambió, claro, dice, después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro más alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Y aunque ustedes no lo crean, en estos versículos que vienen está la clave de lo que debemos hacer cuando queremos cambiar en el Señor. Primero, Manasés reedificó el muro de la ciudad que estaba roto, y eso tiene un significado bien grande. Porque cuando nosotros queremos cambiar, también tenemos que poner un muro alrededor de nosotros. Somos pecadores, ya soy consciente que soy pecador. Le he pedido a Dios que me perdone y Él ya me perdonó. ¿Y ahora qué? ¿Salgo y vuelvo a cometer errores? No, yo tengo que poner un muro entre lo que era y lo que debo ser más adelante. O sea que este muro lo que significa es lo primero que yo debo hacer cuando reconozco el amor de Dios y mi salvación, es que debo cambiar mi vida. Debo poner un muro entre el pecado y mi vida.
Y eso fue lo que hizo Manasés en primer lugar. En segundo lugar dice, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. El segundo punto que tenemos que hacer es: reconocí que soy pecador, ahora pongo un muro entre el pecado, ¿cierto? O sea, voy a cuidarme de no pecar, quiere decir que voy a cuidar mis 5 sentidos de no pecar. Pero ahora tengo que sacar los dioses ajenos que hay delante de Dios en mí. Y entonces yo como adventista digo, no, pero yo no tengo dioses ajenos, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre a usted decir que yo tengo dioses ajenos? Pero si tú miras tu vida te darás cuenta que sí. Si yo le estoy dando más tiempo a las novelas que a Dios, ese es un Dios para mí. Si yo le estoy dando más tiempo al trabajo que a Dios, ese es un Dios para mí. Si yo le estoy dando más tiempo a aquella mujer o aquel hombre que amo, y le doy más tiempo, que amo o que amas, y le das más tiempo a esa persona que a Dios, Él es un Dios para ti. Y si te das cuenta, cuando auscultamos nuestro corazón, podremos tener miles de dioses y no nos hemos dado cuenta. Porque, escuchen bien, todo lo que te quite tiempo que es para Dios, se convierte en un Dios para ti y para mí. ¿Tenemos dioses ajenos? Claro que los tenemos. El adventista normal tiene muchos dioses también. Entonces, ¿qué es lo segundo que tenemos que hacer? Sacar esos dioses de nuestra vida. Mirar qué es lo que quita el tiempo para Dios y quitar eso de nuestra vida y empezarle a dar a Dios el tiempo que es necesario para Él. Porque todo lo demás será un Dios ajeno. Eso es lo segundo que debemos hacer. Y miren lo tercero que hizo Manasés. Dice, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Jehová, Dios de Israel, para siempre. Entonces ahora restaura el altar y empieza a hacer sus cultos. Lo tercero que tenemos que hacer nosotros es restaurar el altar en la casa y empezar a hacer nuestros cultos matutinos y vespertinos, ¿cierto? Es decir, debo hacer mi culto familiar. Si hago esas 3 cosas, si con la ayuda de Dios elevo la muralla contra el pecado, es decir, cuido mis 5 sentidos. 2, quito los dioses que hay en mí, que quitan el tiempo para Dios. Y tercero, restauro el altar y empiezo a hacer mis cultos. Estoy en el camino que debo y puedo ser restaurado como lo fue Manasés. Fíjense que se necesita hacer las 3 cosas. No solo es que Dios es amoroso, Dios es amor, me perdonó y ya, ahora sigo por la vida pecando. No se puede hacer eso, porque estaría cometiendo un gran error, ¿verdad? Bien, la historia de Manasés en definitiva es la historia tuya y la mía. Pero la pregunta es la siguiente: hemos llegado hoy a la iglesia con nuestra carga de pecado. Yo llegué hoy con mi carga de pecado y quiero entregársela a Dios hoy. La pregunta es, ¿y de aquí en adelante qué vamos a hacer? ¿Nuestra vida va a cambiar como la de Manasés o no? Porque escuchen bien, la Biblia no es clara en qué pasa con Manasés, pero si está puesto acá en esta historia y no se menciona que él se perdió, posiblemente Manasés vaya a ser salvo. Y yo ahora digo lo siguiente: si Manasés va a ser salvo, ¿cuál será la sorpresa de Isaías cuando en el cielo se encuentre con Manasés? Yo creo que Isaías va a tener el mismo conflicto que tengo en mi mente. ¿Cómo es de grande el amor de Dios? ¿Será posible? O sea, yo no me imagino la cara de Isaías cuando va a Manasés y diga, ¿será posible el amor de Dios que Manasés, que me mandó matar a mí, llegó al cielo? ¿Y cuál será la sorpresa de Esteban cuando vea, por ejemplo, a Pablo? Si Pablo fue el que cogió mis ropas, mis cosas ahí para que me mataran, ¿cierto? Pero así de grande es el amor de Dios. Dios es tan grande que ni una persona como Pablo, que persiguió cristianos, pero luego fue apóstol para el Señor, ni una persona como Manasés, que derramó sangre en Israel, toda la que usted se imagine, también pudo rehacer su vida y volver. Ahora mi pregunta es, ¿tú y yo no podemos hacer lo mismo? ¿Será que tú y yo no podemos hoy hacer lo mismo que hizo Manasés o que hizo Pablo? Entrar en un punto en el que podemos decir, oiga, sí, he cometido muchos errores, he sido pecador toda mi vida, pero hoy es el día en que puedo cambiar. Hoy es el día en que puedo decirle al Señor, Señor, quiero
que mi vida sea distinta. Ayúdame de aquí en adelante a ser una persona distinta. Y Dios no lo va a hacer. ¿Sabes por qué sé que lo va a hacer? Porque si te tiene con vida hoy y te trajo ya a la iglesia, Él lo trajo, o sea, te trajo para ese propósito, con el propósito de que tu vida y la mía hoy cambien definitivamente. ¿Quieres que sea una realidad? ¿Quieres hoy cambiar y hacer tu vida distinta? Eso es parte del evangelio eterno, es mostrarle al mundo que no hay ningún pecado más grande que el amor de Dios. Que cualquier persona, por más mala que sea, por más errores que haya cometido, hoy, si está viva, tiene la oportunidad de decirle al Señor: Señor, quiero cambiar, perdóname, y Dios puede restaurar su vida. Amén. Ese era el mensaje de hoy. Y es un mensaje que desde la mañana Viviana nos dio. El amor de Dios es tan grande que no lo podemos entender. Pero ahora tenemos que mostrárselo a otras personas, mostrarle al mundo que el amor de Dios es tan grande que solo necesitamos arrodillarnos a los pies de Cristo y, por supuesto, ser salvos en Él. Miren, esta semana es Semana Santa para el mundo. Para un buen porcentaje de personas la Semana Santa es festividad. A mí me gustaría que pudiéramos ver lo que pasa en Girardot o todos esos pueblos en Semana Santa. La gente hierve, es tanta la gente que no se puede caminar. Y el 90% de esas personas van a ¿qué? A rumbear, a tomar licor, a hacer un montón de cosas, ¿cierto? Un pequeño porcentaje está en lo que debe estar en esta semana, ¿cierto? Pero la pregunta es si nosotros como adventistas estamos centrados en lo que debemos centrarnos, porque escuchen bien, empezamos con un versículo especial, San Juan 3:16. No hay un versículo que muestre cómo es el amor de Dios que supere a este. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Miren, cada vez que tú te sientas pecador como somos, ¿cierto? Lo que tienes que hacer es mirar a la cruz de Cristo. Mira esa cruz con Cristo allí sangrando por ti. Y todo lo que tú has cometido en la vida, todo, cualquier error, cualquier pecado, allí fue ya pagado. Tu error, tu pecado ya fue pagado. Y fue pagado con creces. Cristo tuvo que andar todo el camino hacia el Calvario y fue atormentado desde el mismo jueves hasta ese viernes a las 3 de la tarde, atormentado de la forma que tú no creas. Y descansó un sábado como lo estamos haciendo hoy, ¿cierto? Para luego resucitar el tercer día con gloria y mostrarnos que el evangelio eterno es verdad. Porque miren, la prueba fehaciente de que el evangelio es cierto es que Cristo resucitó. ¿Y cómo sabemos que Cristo resucitó? Porque 11 hombres que lo conocieron se dejaron matar por esa verdad. Los 11 apóstoles que anduvieron con Cristo después llevaron este evangelio y llegaron a la muerte por este evangelio. Y yo les digo una cosa, ninguna persona en su sano juicio, si hubiera conocido a Cristo y no lo hubiera visto después de su muerte, se hubiera dejado matar de esas maneras como murieron los 11 apóstoles que anduvieron con Él. El 12, que no lo menciono, es Judas, que él se mató. Pero los otros 11, cuando uno mira la vida de esos 11 apóstoles, se da cuenta en lo que creyeron. Porque tú ves a un Pedro crucificado boca abajo. Ves a un Andrés desollado, le quitaron la piel. Ves a un Santiago decapitado. Ves a un montón de hombres que llevando el evangelio murieron de formas terribles. Y uno dice, ¿por qué murieron de esas formas terribles? Era la forma en que ellos iban a mostrar que en eso que creyeron era una verdad. Es decir, yo hoy digo, si yo hubiera sido apóstol, veo que matan a Cristo un viernes en la tarde, y no lo vuelvo a ver, qué pena, yo salgo despavorido de Jerusalén y me pierdo, ¿cierto? Qué pena, eso era una mentira. Pero si yo vuelvo a ver a Cristo resucitado, digo, no, yo tengo que llevar este evangelio al mundo, ¿cierto? Es lo que hicieron los apóstoles. La pregunta ahora es para nosotros, ¿conocemos quién es Cristo? Sabemos que Cristo resucitó y está resucitado para nosotros. Sabemos que está en el cielo haciendo una labor especial y que ahora está en el lugar santísimo y que tenemos que llevar ese evangelio al mundo.
porque tenemos que hacer lo mismo que hicieron los apóstoles, y si no, estamos cometiendo un gravísimo error. Esa es la labor para la que Dios nos trajo a la iglesia. Hoy tú eres salvo, hoy tus pecados son perdonados, hoy conoces a Cristo y puedes en Él empezar de nuevo, pero ahora tienes que decirle a otros esta gran verdad. Ese es el evangelio eterno. Ese es el primer ángel que debe ir por el mundo llevando este evangelio. ¿Y saben quién es ese primer ángel? Somos tú y soy yo. La iglesia adventista es el ángel, el primer ángel que llevará el evangelio eterno al mundo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Porque yo creo que estamos cometiendo un error y estamos tan impávidos y quietos en un mundo que se deshace por las guerras, por las hambres, por las pestes y las desgracias, y la iglesia, nosotros como iglesia estamos durmiendo, creyendo que tenemos la verdad y que nada nos puede tocar. Estamos cometiendo un gran error. Este es el grande amor de Dios para con nosotros, que si tú eres como un Manasés, hoy puedes ser distinto en Cristo Jesús. Amén. Y es precisamente a lo que quiero invitarlos. Vamos a colocarnos en pie y a poner nuestras vidas en las manos del Señor y decirle que perdone nuestras faltas hasta aquí, todo lo que hemos cometido, y nos permita empezar de nuevo con Él y poder llevar ese evangelio al mundo. Amén. Vamos a orar. Oremos. Padre eterno que estás en el cielo, glorificado y ensalzado sea tu nombre por siempre. Hoy hemos escuchado una historia en tu palabra, Señor, que trae alegría a nuestras vidas y esperanza a nuestro ser. Escuchamos la historia de Manasés, Señor, pero queremos decirte, Padre eterno, que esa historia no está lejos de nosotros. Nosotros también somos Manasés, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Hemos cometido tantos errores en nuestra vida, Padre eterno, pero hoy queremos empezar de nuevo. Por eso te pedimos en este día que tú nos perdones. Te queremos decir, oh Padre, que creemos en tu Hijo Jesucristo, creemos que Él murió en la cruz por nosotros y creemos que todo lo que Él pagó en la cruz, Señor, pagó nuestra falta, nuestro pecado. Por eso queremos alabar tu nombre y glorificarte y decirte, Señor, que hoy queremos empezar de nuevo contigo. Ahora, Señor, quiero dar unos segundos para que cada uno de nuestros hermanos y que yo también lo haga, Señor, podamos contarte nuestros pecados y decirte lo que queremos que cambies en nuestras vidas. Estas, Señor, son nuestras faltas, es lo que traemos ante la cruz de Cristo, Señor, porque no tenemos sino estas desgracias para traer allí. Pero hoy queremos decirte que perdones nuestros pecados y nos permitas de aquí en adelante empezar un camino nuevo contigo. Que nos ayudes, Señor, a elevar el muro contra el pecado. Que nos ayudes también, Señor, a sacar todos los dioses que hay dentro de nosotros. Y por supuesto, adorarte a ti como único y el único Dios verdadero. Pero también, Señor, para que nos ayudes a restaurar el altar de nuestro hogar, que vamos a estudiar tu palabra. Pero sobre todas esas cosas, Señor, que nos ayudes a contarle al mundo de hoy en adelante cuán grande es tu amor, que no hay nada que lo supere, que no hay nada, Señor, que pueda detenerlo. Por eso, Señor, te suplicamos que nos ayudes a ser verdaderos obreros tuyos en tu iglesia. Acompáñanos de ahora en adelante y permítenos tener un camino nuevo. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, y ahora permaneciendo de pie, quiero invitarlos a que busquen en sus himnarios el himno número 299. Himno número 299, con el cual vamos a despedirnos en esta mañana.
Y mientras empieza el himno, recordemos entonces que hoy hemos empezado una nueva vida con Cristo. Podemos caminar confiados en que Él nos ha perdonado y por supuesto pedirle a Él que nos ayude a hacer una vida nueva en Él, ¿verdad? Ese es el grande amor de Dios y ese es el primer mensaje que debemos llevar al mundo. Ese es el Evangelio eterno. Que todo el mundo entienda que hay un Salvador para nuestros pecados y que ese Salvador es Cristo y que murió en la cruz por cada una de nuestras faltas y que por eso no tenemos que desesperar, porque no interesa cuáles sean nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, Cristo murió por ellos, Cristo ya los pagó, somos salvos en Él, amén. ¿Verdad? Y así como Él fue levantado en una cruz, tenemos que levantarlo todos los días para que el mundo vea a nuestro Salvador. Eso decía el versículo con el que empezamos hoy, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para que esto sea una realidad en nuestras vidas, quiero despedirlos en esta mañana con la bendición sacerdotal que nos presenta la Biblia en Números 6:22. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios los bendiga rica y poderosamente, es mi deseo en esta mañana. Amén. Pueden tomar asiento, los diáconos nos indicarán la salida. Dios les bendiga ricamente, es mi deseo en esta mañana.